Hola a todos, hoy vamos a trabajar la segunda sesión de la semana 2 y vamos a trabajar la base para comprender la gestión de competencias. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre la gestión, hay que entender algo muy importante. Primero, el objetivo del capítulo. Vamos a trabajar entonces en reconocer las características respectivas y enfoques analíticos en las competencias para ser aplicadas a las empresas. Aquí entonces nosotros podemos observar que hay que centrarse en la gestión de los puestos de las empresas para poder desarrollarse bajo competencias en la empresa, ¿no? Esta imagen ya lo habíamos mencionado, ya la habíamos visto en algún momento, tal vez en la primera sesión, pero esta es la base para que nosotros comprendamos y entendamos que tenemos que tener una base fundamental para entender cuando las empresas son por competencias. Uno es cómo se ha ido innovando la empresa en el mercado. Dos, qué tipo de tecnología es la que tiene en este momento. Tres, conocer su estrategia, en dónde están creciendo, dónde están colocando más actividades comerciales, los tipos de liderazgo que tienen las empresas que las dirigen y algo fundamental, cómo es competitiva en el mercado. Cuando nosotros observamos la innovación, la tecnología, la estrategia y el liderazgo, sabemos que la empresa está más competitiva. Aquí entonces ese concepto de empresarial por competencias es bien importante. Saber dónde es esa esencia de la empresa sin olvidar nuestros clientes, sin olvidar los clientes de la empresa. En la gestión humana basada por competencias hay que tomar en consideración varios puntos y uno de ellos pues es conceptualizar la gestión humana desde una perspectiva estratégica. Eso quiere decir que todas las personas que están dentro de la organización deben de tener idea qué es la empresa, su misión, su visión, su filosofía, su estrategia comercial. Esto dice que permite que la teoría de las competencias agregue valor a la gestión humana en la organización. Por ejemplo, cuando es una persona nueva dentro de la empresa y el encargado de recursos humanos hace el proceso de inducción, en la inducción general y la inducción específica en el puesto y le vende esa idea de esa perspectiva estratégica, entonces los recursos humanos, las personas que están dentro de la organización empiezan a crecer y adoptan toda esa epigenética de la empresa. Así va creciendo entonces dentro de toda la organización esta gestión basada en competencias. Base fundamental es que los colaboradores o toda la gestión humana viva una visión funcionalista y una visión estratégica. ¿Y qué quiere decir esta parte tan importante de la visión funcionalista y la visión estratégica? Pues es nada más que la visión funcionalista son actividades tradicionales como por ejemplo un buenos días, un saludo, es como un valor que ya está dentro de la organización. Entonces, la persona que está trabajando en la empresa ya tiene esa cultura. También el diseño de los cargos deben de estar bien especificado para que la persona que está en el puesto de trabajo tenga claridad de sus funciones, sus actividades y sepa qué es lo que está realizando en su puesto de trabajo. Otra parte importante es la visión estratégica. Y esa visión estratégica, desde que entra el colaborador a la empresa, pues tiene que entender que hay actividades, tiene que entender que hay sistemas y subsistemas que dirigen a las personas en las organizaciones. Por ejemplo, la comunicación asertiva dentro de la organización podría ser una parte de visión estratégica. Si yo soy un asistente, yo no podría irme a
hasta otro nivel, ¿verdad? Sino pasar primero con mi jefe inmediato. Entonces, cuando las personas empiezan a vivir todo esto, su misión, su visión, su filosofía, sus valores, agarra una fuerza mayor de lograr los objetivos organizacionales. Así que estos se vuelven activos intangibles en la organización. O sea, no los podemos tocar, pero tienen un valor muy grande en la gestión humana. Dentro de todo esto, entonces, hay que pensar que los valores, las creencias, la cultura, la motivación y el compromiso genera una intención hacia la acción. Algunos profesionales mencionan sobre las personas que están motivadas, hay muchísimos tipos de motivación, pero esto centra a que si la persona está motivada, toda la parte de gestión humana basada en competencias se está aplicando continuamente. Dentro de toda esta gestión humana es importante pensar no solo las personas que están motivadas, cómo nosotros recursos humanos podemos motivar a los colaboradores. Este psicólogo McClelland hace la teoría de la motivación al logro. Debemos de estar motivados para poder llegar al logro de los objetivos que nosotros queremos dentro de una organización. Este psicólogo predice el desempeño laboral. Dice que si estamos motivados, el desempeño va a ser en óptimos niveles. Las características y las competencias de las personas motivadas hacen que se logren los objetivos de las empresas. Otra parte importante también son las técnicas activistas para lograr un hecho concreto. Pongámonos nosotros a pensar cómo este psicólogo piensa que las personas pueden estar motivadas y lograr un objetivo. ¿Cómo funciona eso? Primero que todo, dice que las personas deben tener ciertas habilidades, ¿verdad? Y se tienen que dar cuenta de esas competencias. Si ellas se dan cuenta de esas competencias y esas habilidades que han surgido, definitivamente el desempeño va a ser óptimo. Esto quiere decir que nosotros debemos de pensar en formar a las personas, nosotros de recursos humanos, por competencia laboral. Aquí hay una pregunta bastante interesante. ¿Cuáles son las estrategias que utilizó el psicólogo para establecer la formación basada en competencias laborales? Primero que todo, siempre debemos de pensar en los puestos de trabajo y debemos hacernos varias preguntas. Si la persona no está motivada, no hace bien el trabajo o tiene problemas para poder hacer las funciones y las actividades, deberíamos de preguntar no a la persona, sino deberíamos de preguntarnos a nosotros si hicimos un buen proceso de selección. Y si la persona ya está dentro de la empresa, ha pasado mucho tiempo y tal vez no se ha actualizado en su descriptor de puesto, podríamos hacernos también ciertas preguntas como ¿qué experiencia tiene esta persona en trabajos anteriores? Esas experiencias y esas habilidades, esos comportamientos que tienen, ¿la han llevado a estar motivada? ¿O ha sido una persona frustrada en el pasado en donde no hubo un descriptor de puesto y no hubo un proceso de inducción? A veces en las empresas, cuando hacemos un proceso de selección, no preguntamos todo esto en una entrevista por competencias. Eso genera entonces incomodidad en las personas, entran a la empresa, empiezan bien, motivadas, pero algo sucede en el camino y entonces toman esa vida anterior, laboral, y les vuelve a pasar lo mismo. Entonces McClelland hace este enfoque, ¿verdad? ¿Qué actitudes tuvo en el pasado? ¿Sí? ¿Cómo lo hacía? ¿Cuáles eran sus responsabilidades? Y ahora pues menciona todo esto tan importante sobre las experiencias en trabajos. Pensemos entonces cómo es que McClelland desarrolla toda esta
motivación al logro de los objetivos. Ahora vamos a hablar sobre las competencias, qué son, ¿verdad? Y para qué sirven. Entonces, podemos ver dos imágenes en las cuales a veces sí nos sentimos competentes, pero no nos dicen cómo lograr el objetivo para ser más competentes en el mercado o en alguna actividad laboral. Las competencias, pues hay dos niveles de competencias como base. Las competencias básicas para todas las personas son los conocimientos, las habilidades, las destrezas, el saber hacer y la parte más complicada que es saber ser. El saber ser es una competencia bastante complicada. ¿Por qué? Porque yo tengo conocimientos, puedo hacer un proceso, un procedimiento. Tengo habilidades, lo hago pronto o utilizo el equipo de protección personal correctamente. Tengo la destreza de hacerlo, puedo construir algo, ¿sí? Y sé los pasos que hay que hacerlo. Puedo conocimientos, habilidades, destrezas y saber hacer. Pero si yo estoy desmotivada y tengo todos esos conocimientos, pero si yo no estoy bien consigo misma, entonces el saber ser no se da. Y eso es lo más complicado del ser humano. Por eso, la gestión de desempeño tiene que ver con las competencias. Y hay otras competencias que ya están certificadas en algunas empresas que también sería bueno pues saber de todas estas competencias para poderlo aplicar en toda la gestión de recursos humanos. A nivel ISO, pues la ISO es una certificación que dan, ¿verdad? Primero se debe de centrar en una o 3 o 5 competencias que tenga un puesto de trabajo, un proceso o un procedimiento. Luego se desglosan, ¿sí?, varios conceptos en los cuales se centra una sola competencia. Entonces podría ser el liderazgo. Vamos a poner el ejemplo y podemos observar acá en donde nosotros podemos colocar esta parte tan importante donde dice competencias. Coloquemos ahí el liderazgo. El liderazgo debe estar centrada en ¿qué? En el desempeño del contexto. El liderazgo debe de estar centrado en el primer atributo. El primer atributo podría ser un jefe, la atención al cliente, el servicio al cliente, ¿sí? Y aquí es donde la persona está refiriendo el desempeño. En el liderazgo, como había mencionado, en esta competencia va a ser el segundo atributo de la persona o del puesto de trabajo. Aquí dice que es un referido a lo contextual de manera específica. Si en el primer atributo es servicio al cliente, el segundo atributo podría ser orientación al cliente. Vamos a otro nivel porque un líder pues debe de tener todos estos atributos. El tercer atributo dice que se refiere a la integración. Atiendo clientes internos y atiende clientes externos. El cuarto atributo está referido a la nivelación. Supongamos que esa competencia que yo mencioné acá, que es de liderazgo, y yo soy un jefe de algún departamento, entonces el liderazgo debería de estar a niveles bastante altos. Ese podría ser el nivel referido. Y esa competencia que mencionaba en el quinto atributo está referido a la norma. Y la norma quiere decir que yo debo de implementar, debo de rehacer, debo de accionar todo ese liderazgo que hablamos de esa competencia. Y aquí, ¿qué es lo que más destaca dentro de esta competencia que habíamos mencionado de liderazgo? Pues dice que ser integrada, nivelada y normal. Esto quiere decir que se integran todos los atributos, ¿sí? Se nivelan con un valor que ya vamos a ver más adelante y está normal. Así que la norma quiere decir de que mi comportamiento como competencia se debe de aplicar tal y como dice la norma, ¿sí?
Dentro de este contexto, entonces, podemos observar que las competencias son todos esos atributos, son todas esas capacidades que tienen las personas para realizar cualquier cosa, cualquier actividad en cualquier ámbito, como por ejemplo la comunicación, la adaptabilidad, las relaciones sociales que yo tengo dentro y fuera de la organización, aquellas personas que tienen esa capacidad de analizar, de determinar algún problema, ¿verdad? Mis valores principalmente, y todas estas están instaladas en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestra mente. ¿Para qué? Para que nosotros estamos en un ambiente laboral, las podamos aplicar en cualquier momento. Una de las competencias que identifica una persona en el ámbito laboral, pues es la competencia cognitiva. Y la competencia cognitiva es una de las más valoradas en la gestión humana. ¿Por qué es la más valorada? Bueno, principalmente porque tiene varios contextos en los cuales la persona se centra. Primero que todo, cuando nosotros hablamos de una competencia cognitiva, es todo lo que nosotros hemos aprendido. La cognición es aprendizaje. Entonces, una competencia cognitiva, todos debemos de observar el contexto, dice. ¿Y qué es eso de observar el contexto? Obsérvate a ti mismo, adentro, cuáles son esas competencias. Observa tu entorno, todo lo que tú haces. Le elevas el nivel de conciencia. Eso es observar el contexto. ¿Dónde estás trabajando? ¿En dónde te estás moviendo en el trabajo? ¿Hacia dónde va tu empresa? Eso es el contexto. Analiza los resultados. ¿Estoy laborando en una empresa? ¿Estoy bien en la empresa? ¿Estoy cumpliendo con los indicadores? ¿Y estoy cumpliendo con mi función en el puesto de trabajo? Identificamos nuestras competencias. Identificar qué quiere decir. Soy tan buena para esto, pero también tengo 3 atributos más para ser mejor. Evaluamos las competencias, y evaluar las competencias quiere decir, como por ejemplo, podríamos evaluar el desempeño. Una evaluación del desempeño en donde me diga qué debo mejorar. Evaluar es mejorar el desempeño. Entreno las competencias. Por ejemplo, si yo ya tengo pues un título universitario y quisiera pues una maestría o un doctorado, ahí es donde estamos entrenando más. Supongamos que no he sacado todavía la licenciatura, pero me llama la atención el curso de salud y seguridad industrial ocupacional. Bueno, y resulta que en INTECAP hay algunas certificaciones y me meto a estudiar eso. Entonces, todo eso es entrenar las competencias, ¿verdad? Adquirir más competencias y vuelvo a ajustar esas competencias dentro de todo ámbito. Por ejemplo, aquellos futbolistas, aquellos chicos que están haciendo deporte, hacen el mismo círculo, ajustan sus competencias, aprenden más, entrenan más, ¿verdad? Y luego se pueden volver a observar dentro de su contexto, cómo va avanzando entonces toda esta gestión dentro de cada uno. Ahora imagínense ustedes en las empresas. Las empresas entonces hacen esto continuamente. Las competencias laborales son aquellas capacidades que tiene un empleado ¿para qué? Para identificar, para ver cómo es que se hace, por qué se hace, y ajustan continuamente todos esos conceptos que tiene para poder trabajar. Por ejemplo, debe de tomar en cuenta los tiempos reales de el trabajo que realiza. Debe de ser una persona consciente que debe tener los mínimos errores para trabajar. Por ejemplo, un bombero, él no puede cometer errores, pero es humano, dirían. Sí, pero él trabaja con humanos, salvando vidas, entonces no puede cometer errores. En una producción, por ejemplo, un error podría costar la vida de alguien. Entonces, todo eso es la parte de competencias, ¿verdad? Atención al cliente interno, externo, el manejo, por ejemplo, efectivo
del tiempo, optimizar recursos, eficiencia y eficacia, la honradez, la ética, la moral, todas esas competencias van con cada uno de nosotros y eso es lo que hace grande a las empresas. Cuando se habla de dónde están instaladas nuestras competencias, bueno, a nivel neurociencia, pues la neurociencia es un campo unificado, es un análisis científico de lo que sucede dentro de nuestro cerebro y ahí están ordenadas nuestras competencias. Todo aquello cognitivo, todo aquello que hemos aprendido, pues se genera, ¿sí? Estamos no solo generando, sino estamos aprendiendo, ¿sí? De una u otra cosa y realimentamos nuestras memorias. Entonces, las neurociencias nos dicen que todas esas capacidades que tienen las personas, pues es aprendizaje y los aprendizajes van a las memorias. ¿Y esas memorias dónde están? Pues en cada parte del cerebro, donde están estas estructuras, donde está todo arrugado, por ahí quedan las memorias. Ahora vamos a ver en dónde quedan las competencias a nivel neurociencia. Las competencias, por ejemplo, las conceptuales, que son los conceptos que nosotros tenemos, conocimientos, y estamos aprendiendo continuamente, pues es el hecho de saber, va en nuestra memoria declarativa. ¿Y dónde está nuestra memoria declarativa? Está en el neocórtex. Ahí nosotros guardamos nuestras memorias. La competencia de saber hacer las cosas está en los procedimientos, paso 1, paso 2, paso 3, y se guarda en nuestra memoria procedural y está en nuestro cerebro. Y la memoria que hace que nosotros nos motivemos, nos emocionemos con la oxitocina, nuestras endorfinas, ¿sí? Eso es actitudinal y las actitudes es querer hacerlo y va en nuestra memoria emocional. Las neurociencias nos cuentan sobre las competencias porque no solo podemos pensar que una persona se está desarrollando porque está aprendiendo. Todo nuestro cerebro está conectado con todo lo que nosotros realizamos y debemos saber dónde están las competencias instaladas en nosotros y definitivamente nuestras competencias están integradas dentro de nuestras memorias, pero va a depender qué tipo de competencia es la que nosotros pues hemos guardado. En la gestión por competencias hay palabras claves, ¿sí? O preguntas claves. Ahora, ¿qué es gestión? Gestión dice que es el conjunto de operaciones y actividades que se realizan para dirigir y administrar un negocio. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión, quiere decir que encierra cantidad de actividades dentro de una actividad más grande, como por ejemplo, proceso de selección, proceso de entrevista, proceso de aplicar pruebas psicométricas. Esa es una gestión, ¿sí? Que va dentro de un proceso de reclutamiento. Y el reclutamiento, ¿sí? También está dentro de la selección. Por eso se le llama gestión, porque son muchas actividades. Y eso nos va a ayudar a nosotros a ser más competentes en el análisis de las competencias laborales. Recursos humanos le llamamos a todo ese capital intelectual que tenemos en la organización, aquellos que ya hemos definido y hemos analizado sus habilidades, sus capacidades, ¿verdad? Que tienen conocimientos y que llevan a cabo una función en algún puesto de trabajo. Y las competencias laborales o las competencias básicas son los conocimientos, las habilidades, saber hacer y saber ser. Entonces, tres nombres en los cuales pues, nos enfocan las preguntas claves dentro de la gestión de recursos humanos. Cuando hablamos de competencias dentro de una organización, por ejemplo, una empresa que nunca ha tenido competencias, pero se siente competente en el mercado,
hace énfasis de que es muy competente y van a lograr sus objetivos y todo lo demás. Bueno, pero cuando una empresa quiere migrar a las competencias laborales, lo primero que debe de hacer es identificar su promesa de valor. Su promesa de valor es la gestión de la calidad que tiene él y es lo que lo hace competitivo en el mercado. La promesa de valor asocia, dice, los puntos fuertes de la organización. Voy a poner un ejemplo del Banco Industrial. El Banco Industrial dice, su lema, su promesa de valor es siempre de tu lado. La promesa de Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. La promesa de valor de Domino's Pizza, 30 minutos o gratis. Entonces eso hace la diferencia de las empresas, su eficiencia, su eficacia, sus recursos humanos. Además que dice que la promesa de valor reconoce y sostiene a los clientes internos y externos. Muchas veces los colaboradores están frustrados dentro de una organización. ¿Será que así es la cultura? Cuando un colaborador se siente frustrado y no avanza, es porque su promesa de valor tal vez no está siendo la mejor. Y ahí es donde nosotros los psicólogos industriales podemos intervenir apoyando a la estrategia para poder llevar a otro nivel, ¿verdad?, esa necesidad de estar dentro de la empresa a los colaboradores. La promesa de valor se tiene que centrar en la misión, la visión, la filosofía, la estrategia, la innovación y principalmente en la satisfacción de nuestros clientes. Cuando nosotros le ponemos atención a un solo cliente, imagínense ustedes los clientes quejosos. ¿Será que le ponemos más atención a los clientes quejosos o a los clientes que siempre nos visitan? Estos dos tipos de clientes hay que tomarlos en consideración. Los que siempre llegan, que están fidelizados con la marca, con el servicio, y que es un porcentaje bastante grande. Y los clientes quejosos, groseros, abusivos, no hay que dejarlos, hay que escucharlos, porque lo que les molesta a ellos, ¿sí?, los otros no se han dado cuenta. Pero el 1%, dicen, el 1% de los clientes quejosos, ¿sí?, son los que nos hacen a nosotros reflexionar de qué debemos de ajustar en nuestra promesa de valor. Porque se supone que todos los clientes deben de tener satisfacción, pero no todos lo tienen. El 1% de aquellos clientes que no les parece el producto o el servicio, a ellos hay que tomarlos también en cuenta, ¿verdad? No hay que dejarlos por un lado. Pensemos que en la gestión por competencias, las empresas están siendo pues globalizadas. Esto quiere decir que si las empresas deben de desafiar los mercados, y eso es estar gestión por competencias, que la empresa pues ya esté dentro de esa globalización económica, ¿sí?, cómo se va a abrir dentro del mercado en corto tiempo o en mediano plazo. Ahorita con la pandemia va a ser complicado. Sí, yo les mencionaba en algún momento que la planeación estratégica ya no se puede hacer por 5 años. Se debe de hacer por lo menos de aquí a un año para ver cómo salimos con esto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, el hecho de una globalización se piensa en varios aspectos importantes. Si yo estoy pensando dentro de las empresas la globalización económica, pues hay que transformar la inversión a nivel internacional. Eso nos da la apertura, ¿verdad?, de pensar si yo me puedo unificar con otra empresa y pues hacer otros negocios con el mismo giro o con otros giros. Ese podría ser una unificación. Y también es importante fidelizar los clientes con otros clientes. Por ejemplo, mi empresa es banca y yo quiero fusionarme con una escuela.
¿Qué tiene que ver la banca con la escuela? ¿Se puede? Si yo quiero invertir, yo quiero ampliar la cobertura del mercado, vengo y como soy financiera y aquí tengo una escuela, yo puedo financiar becas, ¿sí?, a los alumnos, a los que quieran estudiar en esa escuela, diplomados, por ejemplo. Entonces es visionarse mucho más allá de lo que uno puede tener en este momento. Y el hecho de suprimir las barreras a los aranceles, ¿verdad? Suprimir la libre circulación financiera, eso quiere decir pagar impuestos, ponernos al día, los impuestos, las aduanas, que todo sea correcto. En nuestro país a veces pues hay ciertos problemas con esta parte de las aduanas, ¿verdad? Ahí en las aduanas se queda guardado nuestro producto y el cliente está que se muere. No entra el producto, ¿verdad? No tenemos materia prima, por ejemplo, y ahí estamos que no podemos seguir, ¿verdad? ¿Cómo adoptan las empresas las competencias laborales? Primero que todo es que se centran en su misión, su visión, sus valores, su filosofía. ¿Y cómo quieren seguir creciendo? Pues debe ser una visión desarrolladora. La visión se debe de actualizar. Se debe revisar cada año para ver si se lograron los objetivos organizacionales, pero es necesario que nosotros podamos revisar esa visión, si realmente hay que ajustarla. Y si crecimos, hay que ajustarla de todos modos. También una parte importante son las expectativas organizacionales. ¿Cómo son esas expectativas? ¿Hacia dónde quiere crecer la empresa? Por ejemplo, en alguna situación que quisiera crecer en el mercado exterior, Latinoamérica, por ejemplo, y la empresa es de productos pues de calzado, ¿sí?, y quisiera expandirse en Argentina. Pensemos entonces todas esas expectativas organizacionales. ¿Qué tiene que ver recursos humanos con todo esto? Bueno, si quieren ir a abrir un mercado de esta parte de calzado, mi empresa en Argentina, entonces yo debo de pensar el personal que va a abrir las tiendas ahí en Argentina. Entonces recursos humanos debe de estar en todo, ¿verdad? En toda la gestión que hace la empresa. Otra parte es aprovechar al máximo los recursos humanos. Eso quiere decir que debemos tener un inventario de competencias de las personas que tenemos en nuestra empresa. ¿Para qué? Por si surge alguna necesidad, por si podemos mover a algún colaborador. Nosotros tenemos la expectativa de que va a cumplir en algún momento pues otra función en otros puestos de trabajo, ¿verdad? La innovación y la creatividad es parte fundamental de las empresas. Si alguien que no innova y no crece, pues se queda la empresa pues muy pequeñita, ¿verdad? Vamos a hablar entonces dentro de esta gestión por competencias tres enfoques. Y el primer enfoque pues es el conductista y su relación en la evaluación. Cuando hablo yo sobre el enfoque conductista, dice que ésta se centra en identificar las competencias de desempeño. Y estas tres van para toda la organización, los niveles altos, los niveles medios y los niveles operativos. Entonces, cuando hablo del enfoque conductista, va realmente en toda la gestión que hace una persona en su puesto de trabajo. Por ejemplo, el liderazgo que tiene una empresa, ¿sí?, ese management que tiene como gestión cada jefe, cada director, cada gerente, para poder lograr los objetivos, no solo de su puesto, sino los objetivos organizacionales, se basa entonces en su eficacia y en su eficiencia, en la manera de respuesta que tiene para solucionar algún problema. La respuesta inmediata, no solo para solucionar el problema, sino para lograr ese objetivo de su puesto y de la empresa. Entonces, el empleado
cuando es un enfoque conductista, la base de los incidentes críticos es una toma de decisión. Estos eventos son inesperados. Todas las personas tenemos incidentes críticos cuando tomamos una decisión muy pronto, muy rápido. Dentro de toda esta gestión, pues el empleado piensa y acciona. Una vez que hace esta parte tan importante en un enfoque conductista, pues la persona que toma una decisión debe tener eficacia notable, superior al resto de las personas. Por ejemplo, un jefe, un director, un CEO, un director, un gerente general que va a tomar una decisión. Siempre va a tener un enfoque conductista, porque siempre va a tener decisiones críticas, y críticas quiere decir que debe tomar decisiones prontamente. Entonces, dentro de toda esta gestión, la base, ¿verdad? El empleado piensa y acciona como un gerente. ¿Cómo elaborar un formato de incidentes críticos para analizar las competencias laborales? Bueno, primero, recursos humanos debe de elaborar un formato de identificación en donde vamos a colocar los niveles de competencia que debe de tener. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo es que nosotros podemos desarrollar los grados, ¿verdad? Según Marta Ales. Pero lo más importante es acá que si recursos humanos quiere tomar en consideración el análisis de incidentes críticos, lo primero que debe de hacer es identificar, colocar una tabla de clasificación de los niveles de competencia y colocarlos dentro de un formato y analizar cada puesto de trabajo si realmente tiene esa decisión de incidente crítico. Luego, los colaboradores dentro de una gestión, para poder identificar si tienen congruencia en este enfoque conductista, se hace unas preguntas estratégicas en las cuales las personas tienen que tomar decisiones inmediatamente. Entonces, podríamos hacer un ejercicio en donde las personas, un departamento esté compuesto por varios colaboradores. Ya tenemos nuestro enfoque conductista y entonces los podríamos llevar a una situación de toma de decisiones. Ahí entonces le podemos decir cuál fue la dificultad, ¿verdad? Y cuáles son esos recursos, ¿verdad? Que las personas tomaron en consideración para solucionar un problema. Recordemos entonces que el enfoque conductista va a lo afectivo, a las emociones, a la toma de decisiones de una persona. ¿Cómo lo hace? No lo hace enojado, lo va a hacer centrado, porque va a parar, va a pensar y va a accionar. El otro enfoque que nosotros tenemos, aquí podemos observar un formato de identificación de competencias conductistas. Dentro de este enfoque pues se colocan los datos actuales y los datos de reevaluación. Y un dato actual pues es el puesto que tiene la persona, ¿verdad? Si tiene subordinados. Recordemos que no solo es para los gerentes o los CEO o los directores, sino esta parte tan importante de las competencias conductistas van a puestos estratégicos, como por ejemplo podría ser un monitor de salud y seguridad industrial, en donde él va a tomar una decisión en algún momento que esté incendiándose la fábrica. Podríamos nosotros analizar esas competencias conductistas con un formato como este. Entonces se genera el informe y se deduce qué nivel es el que tiene de competencias conductistas, ¿verdad? Si toma la decisión o no toma la decisión. Otra forma del análisis de enfoque conductista son los trabajos con modelos históricos, como por ejemplo cuántas decisiones habrá tomado en un proceso, en un procedimiento. Otra parte también es un análisis de estudios de mercado laboral, ¿verdad? Del mismo giro.
Por ejemplo, si mi empresa es textilera y el monitor de salud y seguridad industrial ha tomado varias decisiones, yo puedo buscar alguna otra empresa amiga que me pueda dar información si tiene un monitor de salud y seguridad industrial y si ha tomado ciertas decisiones y puedo comparar, ¿sí? También tomarlos de un modelo de comparar competencias, ¿verdad?, de mi empresa. Como otro departamento también puede tomar decisiones y también me puede servir como para analizar. El segundo enfoque es el funcionalista. Y este enfoque funcionalista, pues nuestra base está centrada en la función. Por eso se llama funcionalista. Y la base es la causa y efecto. Pero antes de esa base, debe de existir un descriptor de puesto y un perfil profesional, en donde la persona sabe sus funciones y sabe sus actividades. Aquí, si se dan cuenta, pues hay otra parte tan importante, porque tiene mucho que ver la formación y capacitación de las necesidades de la persona para que funcione el puesto de trabajo. La competencia debe de estar ligada en este enfoque funcionalista en las competencias tecnológicas, conocimientos de los mercados, quiere decir que ese puesto de trabajo debe conocer otros mercados, dónde está posicionado su producto, ¿sí?, que está trabajando en la empresa. Y en este momento, el enfoque funcionalista, la persona que tiene ese enfoque, ese puesto, la persona para, piensa, acciona, soluciona y tiene premisas. En el conductista, ¿qué era? Para, piensa y acciona. En el funcionalista, para, piensa, acciona, soluciona y tiene premisas. Aquí ya va más adelante, dentro de un descriptor de puesto, por ejemplo, ya va más enfocado en la base de la causa y efecto. Y eso quiere decir también, si pasa esto, sucede esto. La causa de tal cosa, ¿verdad?, es el proceso de tal y tal cosa. Entonces, la función de esto, pues también hay un análisis para poder rectificar estas competencias. Vamos con lo mismo, los colaboradores aquí tienen otros niveles de clasificación de competencias. Pero, ¿qué es más importante acá? Los tres, ¿verdad? El número 3, los colaboradores colocan cómo solucionan las actividades, qué hicieron, cuál fue la dificultad que tuvieron, qué utilizaron. Pero aquí va a otro nivel esta competencia o subcompetencias. Va a lo cognoscitivo y lo psicomotriz. Lo cognoscitivo es aquello que todo lo que nos hace como aprendizajes. Y lo psicomotriz es el hacer un producto final, como por ejemplo la elaboración de un almohadón, ese almohadón que hemos cosido, y ese es un producto. El cognoscitivo quiere decir que yo conozco el tipo de tela, el relleno que va dentro del almohadón, cómo lo cosí, ¿verdad? Y lo psicomotriz es el producto final que yo muestro, que es una belleza de almohadón. No sé si me explico de esa manera. También es importante el enfoque constructivista. Este enfoque constructivista, su base es la causa, el efecto, el desempeño, la calidad y los tiempos. Tres entonces aspectos y tres enfoques que van muy de la mano. Y la base de este enfoque constructivista es el análisis de las relaciones existentes. ¿Cómo relaciona un puesto con otro? ¿Cómo relaciono mi puesto con la gestión de otro? Ejemplo, soy asistente administrativo, ¿sí? No tengo contacto con el público, solo con mi cliente interno. Pero en algún momento yo soy asistente ejecutivo o asistente de algún departamento, ingresa una llamada y yo respondo, y respondo mal.
y podría haber un cliente equivocado que marcó la extensión del asistente. Resulta que mi puesto, aunque yo no tenga relación con clientes externos, sí tiene relación con toda la empresa. Si yo respondo mal, entonces el cliente se va a quejar. Entonces repercute en la calidad, en la causa, en el efecto, en el desempeño, la calidad. Y entonces el cliente se va a quejar. ¿Afecta entonces el puesto que tengo yo? Definitivamente que sí, pero hay personas que no se dan cuenta que un solo puesto puede afectar la producción de toda la empresa. Aquí el empleado, como podemos observar, también tiene una notoria diferencia entre el enfoque, los enfoques anteriores. Este enfoque constructivista, pues aquí la persona se entrena, se forma, continuamente se está evaluando, ¿verdad? Y siempre observa que hay ajustes en su propia actividad laboral. ¿Por qué? Porque tiene calidad, porque tiene desempeño, por eso mismo. Las competencias se trabajan en políticas de gestión. Entonces, aquí llama mucho más a otro nivel la parte del enfoque constructivista. ¿Por qué? Porque este enfoque es el producto final que hace cada puesto de trabajo. El mismo almohadón que estábamos hablando es de calidad. No puedo hacer un almohadón de cualquier cosa, sino debe tener calidad, debe tener en tiempos, debe ver el desempeño, cómo lo construí, ¿verdad? Y la causa, ¿cuál fue la causa? Hacer ese almohadón, y el efecto va a ser el producto final que yo voy a dar. Aquí el empleado piensa, acciona, soluciona solo, tiene premisas, hace hipótesis, tiene control y supera los porcentajes de efectividad en cada puesto de trabajo. Eso quiere decir que cada vez que nosotros tenemos estos tres enfoques dentro de un descriptor de puesto, dentro de una gestión, va a haber mucho más eficiencia y eficacia en todo lo que hacen las personas. Nuevamente tenemos la descripción, ¿sí?, de todo lo que lleva un análisis para hacer este tipo de análisis de competencias constructivistas. Pero aquí, si se dan cuenta, ya están los tres niveles. ¿Por qué? Porque está el afectivo, el cognoscitivo y el psicomotriz. El afectivo, si soluciona un problema, va a ingresar todas sus emociones, ¿sí? Cognoscitivo, ¿cómo solucionó un problema? Con todo el aprendizaje que tiene. Y el psicomotriz, ¿cómo lo solucionó? Lo afectivo, lo cognoscitivo que sabe, y construyó ese almohadón que era para la venta. Entonces, si nos damos cuenta, estos tres enfoques nos sirven a nosotros pues para tener un descriptor de puesto, un puesto funcional. Cuando aplicamos esos tres enfoques dentro de un descriptor de puesto o dentro de un puesto de trabajo, nosotros podemos incluir mediciones. Mediciones con los KPIs, con los MCIs, y podemos hacer un Balance Scorecard. Ese Balance Scorecard tiene mediciones integrales, en los cuales nosotros podemos tener mediciones de KPIs y llegar al nivel de efectividad que quiere la persona, que quiere la empresa, que quiere el puesto de trabajo. Entonces, podemos pensar que un formato de incidentes críticos para poder analizar esas competencias tendría que tener pues el funcionalista, el conductista y el constructivista. Y luego podemos determinar sus KPIs, sus MCIs, ¿verdad? Y hacerlo pues en un enfoque de un Balance Scorecard, que más adelante vamos a hablar de eso como competencia, ¿verdad? Para analizar pues ciertos KPIs, algunos ejemplos, podría darse cantidad de KPIs, pero dentro de la gestión de recursos humanos
Pues los KPIs que se toman en consideración pues son los económicos, los financieros, de producción, de calidad, de logística, de servicio. Hay otros indicadores, por ejemplo, que nosotros tomamos en consideración, que son, por ejemplo, la rotación de personal, pero ya eso es como departamento. Aquí estamos hablando de un puesto de trabajo o de una gestión en donde se pueden analizar estos tres enfoques tan importantes dentro de un puesto o dentro de una actividad laboral, ¿ya? Dentro de la recomendación, cuando se hace un análisis de causa y efecto a niveles operativos, pues es importante tomar en consideración que se debe analizar la disciplina 1, que se enfocan en crucialmente importantes todos los indicadores. La disciplina 2, tomar acción sobre las mediciones de competencias. La disciplina número 3 es mantener un control de cuentas, evaluar constantemente una competencia. Y la disciplina número 4 que lleva a un tablero de resultados. Primero me enfoco, qué es lo que quiero, qué es lo que yo quiero que logre ese puesto de trabajo. Segundo, deduzco las competencias que tiene la persona o el puesto de trabajo y que debe cumplir. Tercero, estoy midiéndolo y evaluando, ajustando todas esas conductas. Y el número 4 es cuando me da un resultado. Un excelente almohadón, elaborado a mano, con excelente relleno, cocido a mano, ¿verdad? Porque podría ser artesanal, y que se vendió muy bien en el mercado. De esa manera entonces funciona todo esto de este enfoque de competencias. Aquí hay un ejemplo también de cuadro para medir competencias en la gestión de recursos humanos. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros ingresar todos esos tres enfoques dentro de una gestión podría ser reclutamiento y selección. Podríamos tener objetivos, los indicadores y acciones. Y nosotros poderlos medir, ¿verdad? Y analizar esos tres enfoques dentro de un proceso. ¿Quiénes son los que toman decisiones? ¿Quiénes son aquellos que construyen algo y dan un producto final? ¿Sí? ¿Quiénes son esos puestos que contribuyen a toda la actividad dentro de la gestión de recursos humanos? Entonces con eso pues terminamos esta parte tan importante sobre las competencias laborales como base y nuestros enfoques funcionalista, conductista y constructivista. Hasta aquí el video.